Hola queridos amigos, hermanos que nos miran, que sintonizan nuestros programas. Es para mí un placer poder compartir con ustedes un programa especial que estaremos teniendo en este momento con el pastor Esteban Bor, un programa que va quizás a tener un diálogo abierto, franco, sincero, sobre algunos asuntos que de alguna forma u otra están pasando en algunos lugares de Latinoamérica específicamente, en relación a la obra del ministerio de Secrets and Seal, el ministerio de Zoom TV, y en manera directa con algunas de las enseñanzas del pastor Esteban Bor, que en algunos lugares pues han tomado cierta connotación no tanto positiva, un poco negativa, y queremos en este ministerio poder aclarar, poder hablar con el pastor Bor y que podamos establecer o aclarar, tal vez desmentir ciertas cosas que puedan ser dichas equivocadamente, con el fin de dar a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros hermanos de la iglesia, por supuesto, a nuestros líderes de iglesia, las verdaderas características y realidad lo que este ministerio es y cómo estamos en realidad apoyando y uniendo nuestro esfuerzo continuo para que la obra del Señor y la obra de la iglesia pueda ser bendecida y avance en ese llamado de Dios a ser un pueblo unido que anuncie el Evangelio, anuncie la venida de Cristo y predique el verdadero mensaje de los tres ángeles. Por eso en este momento tengo el privilegio de estar con el pastor Esteban Bor. Pastor, qué placer estar con usted aquí. Es un privilegio, como siempre, contar con su presencia. Y vamos a hablar de un diálogo abierto, hablar un poco de las inquietudes que hemos escuchado y queremos tal vez aclarar y que la gente pueda saber cuál es nuestra posición de manera directa, no oficial. Creo que el diálogo es muy importante. Y quiero agradecerte por estar dispuesto de hacer esta entrevista, que creo que va a aclarar muchas cosas que están corriendo por ahí primordialmente en las redes sociales. Queremos hacer una declaración oficial de nuestras verdaderas posiciones en cuanto a estos asuntos. Así es, pastor. Amén. Pastor, vamos a orar porque siempre queremos que el Señor nos dirija. Así que haz una oración antes de tener esta entrevista y, por supuesto, pedir que Dios nos acompañe en este momento. Oremos. Amén. Amante Padre Celestial, oh Señor, en este momento te agradecemos porque tú eres quien nos diriges, tú, Señor, eres quien puede darnos la verdadera claridad de palabra, de pensamiento y también llevar esa verdad tuya de tu palabra al corazón de las personas. Y deseamos, oh Dios, de que tú puedas ser exaltado y que al hablar aquí con el pastor Bor, al tener este diálogo abierto, sincero, podamos alcanzar objetivos que puedan esclarecer, Señor, algunas dudas, disipar algunos pensamientos errados quizás que se han estado fomentando en los medios sociales. Pero siempre, Señor, deseamos de que no sea el hombre que sea defendido, sino tu verdad y tu palabra, y que tú, Señor, seas engrandecido a través de nuestra obra. Rogamos, oh Dios, que nos acompañes y que nuevamente dirijas cada palabra aquí dicha. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, tal vez quiero explicar por qué razón decidimos hacer esta entrevista. En realidad, la situación que existe ahora ha existido ya por mucho tiempo. Ponen cosas en las redes sociales que son tergiversadas, es decir, no reflejan lo que nosotros somos y lo que nosotros creemos. Hemos sido pacientes por largo tiempo, como sucedió con Dios. Él permitió que Lucifer esparciera todas las ideas que eran contrarias a la verdad, pero llegó un momento en que era necesario que él aclarara. Y por esa razón, él convocó un concilio para aclarar ante toda la hueste celestial lo que era la verdad. Claro. Y eso es lo que queremos hacer nosotros aquí. Queremos que la gente sepa la verdad en cuanto a ciertos asuntos que han estado dando vueltas en las redes sociales. Y por eso queremos nosotros aclarar. No es el propósito defendernos necesariamente, porque yo he dejado que esto se demore largo tiempo con las esperanzas de que los que nos conocen defiendan, claro, ¿verdad? Como hicieron los ángeles fieles en el cielo, defendieron a Dios. Claro, el paralelo no es preciso porque yo no soy Dios, claro, pero eso es la forma de operación, ¿no? Y por eso, después de un largo tiempo, muchas cancelaciones de invitaciones, muchos conceptos erróneos que se han compartido en cuanto a lo que yo enseño en las redes, decidimos hacer esta aclaración. Amén, pastor. Correcto. Y creo que partimos por el primer
quizás punto que a veces las personas, bien o mal, repiten o simplemente escuchan de alguna forma, de una fuente, porque tristemente también ese es el tema, ¿no? Las fuentes que inician estas, quizás, mala información, trabajan de una manera silenciosa, o sea, no a la abierta, no de frente, sino es por debajo, como el enemigo trabaja operamente, ¿no? Esa es la forma como Satanás opera. Y lamentablemente eso sucede, y nos sucede no solamente a nivel, digamos, de un sitio específico o de una persona específica o algo por el estilo, sucede en todo ámbito, dentro de la iglesia, como también por grupos que están fuera de la iglesia. Entonces, vemos de que hay una agenda del enemigo para tratar de impedir la obra del Señor y la obra de este ministerio. Entonces, tratemos primero de aclarar este punto. ¿Qué es el estatus de nuestro ministerio, de este ministerio de secretos asombrosos, digamos, secretos revelados, perdón, y de Zoom TV? ¿Qué es lo que el estatus y por qué este ministerio es un ministerio legítimo de apoyo a la Iglesia Adventista? Ok, en primer lugar, somos legítimos ante el gobierno. Somos una entidad sin fines de lucro legalmente en los Estados Unidos. Pero en cuanto a nuestra relación con la Iglesia Adventista, quiero referirme a un artículo que apareció en la publicación Adventist Journey. Es la publicación oficial de la división norteamericana, donde yo trabajo. El artículo fue publicado el 8 de julio del año 2023. O sea, de este año. ¿No? Es bastante reciente. Sí. Escrito por el editor de la revista. Y el propósito de él era esclarecer cuáles ministerios son reconocidos por la Iglesia Adventista, qué características deben tener. Yo quiero leer los criterios que él presentó allí, porque nuestro ministerio pasa todos los criterios. Amén. En primer lugar, no requieren ofrendas u honorarios los predicadores del ministerio. Nosotros jamás, ningún predicador ha exigido honorarios, ni tampoco donde vamos a iglesias pedimos que recojan una ofrenda. Correcto. En ninguna parte. Así que nosotros cumplimos con ese criterio. En segundo lugar, la junta administrativa del ministerio no debe llenarse de familiares. Claro. El único familiar, si podríamos decir, de este ministerio soy yo, que soy el presidente. Todos los 8 miembros adicionales de la junta son personas, médicos, tenemos 2 médicos, tenemos personas de diferentes profesiones. Los 8 no tienen nada que ver con el empleo de este ministerio, ni tampoco conmigo personalmente como familia. En tercer lugar, el ministerio debe ser miembro de ASI, de ASI. Ese es el vínculo oficial de un ministerio de apoyo con la iglesia organizada. Correcto. Nosotros hemos sido miembros desde el año 2009, miembros de ASI. En cuarto lugar, los oradores deben estar debidamente autorizados, tener credencial. Yo tengo una credencial ministerial, no sé si debo mostrarla aquí, es válida hasta el año 2026, lo renuevan cada 5 años. Correcto. Pero tal vez lo muestro aquí, tengo una fotocopia grande de la credencial ministerial, aunque estoy jubilado, es una credencial emérita que da los mismos derechos que una credencial de una persona que está activa en la obra. Así que nosotros cumplimos ese requisito. Criterio número 5, deben ser miembros en regla con la Iglesia Adventista. Y los 3 oradores, este servidor, tú y C.A. Murray, todos estamos en regla como miembros de la Iglesia Adventista. Criterio número 6, debemos estar en armonía con las 28 creencias fundamentales de la Iglesia Adventista, como se expresa en el manual de la Iglesia. Todos estamos en la misma página en cuanto a eso. Criterio número 7 es que debe ser un ministerio financieramente responsable, transparente. Es decir, debe ser auditado regularmente. Correcto. Pues nuestro ministerio es auditado por una empresa independiente, no es denominacional, pero es una empresa secular. Ellos vienen y ellos auditan nuestro ministerio cada año para estar seguro
de que estamos usando los fondos y gastando los fondos como debe ser. Esos son los criterios que presentó el artículo y nosotros estamos en armonía con todos esos criterios. Así que nuestro ministerio es reconocido por el gobierno oficialmente y es reconocido también por la Iglesia Adventista. Cumplimos con todos los requisitos necesarios. Amén, pastor. Esto es muy claro. Yo creo que hay una situación a veces, como hablamos, de mala información o un carácter quizás ofensivo en algunas personas, donde tratan de ligarlo a usted a otros ministerios que se llaman ministerios independientes o ministerios que no están en esta unión o en esta asociación con la iglesia y no cumplen, por supuesto, estos puntos. Y a veces esta asociación que hacen las personas se transmite, se publica como que usted está muy apegado quizás a personas en particular o ministerios en particular. Yo creo que es importante que nuestros hermanos, y creo que quizás invitar a nuestros hermanos que están mirando, de que en nuestra página oficial del ministerio está claramente detallado allí cómo este ministerio no está afiliado a ninguna manera a ciertos grupos que son de ministerios independientes, ¿no? Y creo que es importante esta aclaración también, pastor, porque a veces hay personas que dicen, no, el pastor tiene temas o es muy amigo o está relacionado con pastor X, Y o Z, que son personas que están tal vez vetadas por la iglesia o están en desacuerdo con la iglesia. A estas preguntas de estas personas, pastor, ¿qué podemos decir al respecto, no? Bueno, lamentablemente y afortunadamente, porque las redes sociales también son una bendición, sí, claro, para esparcir el mensaje, pero lamentablemente muchos ministerios marginales que no cumplen con los requisitos que exige la denominación usan el material que nosotros tenemos, que es material doctrinal, material profético, usamos el espíritu de profecía, claro, lo usan para los ministerios de ellos. Algunos dicen, bueno, ¿por qué no les prohíben? Porque sería un trabajo de tiempo completo buscar los miles de lugares en las redes sociales donde están usando el material. Claro. Muchas veces sacan el material de contexto, ponen una frase o una oración y no ponen lo que está antes y lo que está después y dejan una impresión equivocada sobre lo que nosotros creemos como ministerio. Nosotros no estamos afiliados con ningún otro ministerio. Voy a mencionar nombres porque es importante que la gente sepa. Nosotros no tenemos ninguna afiliación, por ejemplo, con Hugo Gambetta. Yo no lo voy a criticar como persona. Dios conoce su corazón. No concuerdo con él en lo que enseña en cuanto a las trompetas, en cuanto al hecho de que tiene sus propias iglesias. No congenio en absoluto con eso. Creo que está equivocado. No debemos fundar nuestras propias iglesias. Por supuesto. Como persona, yo lo conozco a él. Fuimos amigos por muchos años. Llevamos tal vez 30 años que nunca hemos hablado. No somos enemigos, en realidad. Pero nosotros no estamos afiliados con el ministerio de Hugo Gambetta, ni tampoco creemos todo lo que él cree. Así que si algunos de los que siguen a Gambetta dicen, el pastor Boris y Gambetta son, iba a decir uña y mugre, pero no debo decir, porque nosotros predicamos mensajes similares. Claro. Predicamos sobre doctrinas, usamos el espíritu profecía, hablamos sobre profecías, etc. Entonces la gente dice, bueno, predican de una forma similar y creen entonces que estamos afiliados, pero no estamos afiliados. En nuestra página web hay una notificación de hace años donde explica la relación que nosotros tenemos con Gambetta, que es ninguna. Claro. Así que si la gente hiciera un poquito de investigación en nuestra página, ellos podrían ver nuestra posición en cuanto a eso. Otro individuo es David Gates, que yo creo que toda la gente en Sudamérica conoce a David Gates. Tampoco lo voy a criticar como persona, porque es un hombre incansable. Ama al Señor, anhela la segunda venida del Señor Jesucristo. Demos crédito donde es, recluta a los jóvenes para hacer trabajo misionero, pero tiene muchos conceptos teológicos con los cuales yo no concuerdo. Es más, escribí un artículo de 50 páginas rebatiendo la tendencia que él tiene de fijar fechas para eventos proféticos. Es más,
Él me ha invitado múltiples veces a su estudio en Bolivia para que yo vaya a grabar programas para su ministerio. Cada vez yo le he dicho, David, yo no puedo ir a tu ministerio para grabar porque nos van a asociar con el ministerio tuyo y no estoy de acuerdo con que estés fijando fechas para eventos proféticos. Y también a muchas críticas muy fuertes en contra de los dirigentes y en contra de muchas cosas que pasan en la iglesia. Así que nosotros somos un ministerio que funcionamos nosotros mismos y no estamos afiliados con ninguna otro ministerio. No le vamos a echar tierra a ningún otro ministerio, pero cuando ellos enseñan cosas que discrepan con el mensaje adventista, nosotros vamos a hacer la aclaración. Amén, pastor. Gracias por esta importante declaración. Y creo que es importante, como usted menciona, animar a nuestros hermanos y líderes de iglesia, por supuesto, a buscar esta información, a asegurarse cuando escuchan un rumor de si usted está afiliado con el hermano Gates o el Gambetta, en vez de aceptar eso como algo real, investigar. Pueden también preguntarnos, llamarnos directamente al ministerio. Tenemos ese canal abierto de comunicación donde todo esto puede ser aclarado y establecido, ¿no? Aclarecido. Pero bueno, continuemos con la siguiente pauta o la siguiente inquietud que se está quizás pues hablando acerca del llamado a la ordenación de las damas, ¿no? El empuje que existe hoy en día por este asunto, ¿no? ¿Cuál es, pastor, la posición suya del ministerio en cuanto a esto? Porque se le ha tildado, tristemente, me da mucha pena decirlo, pero se le ha tildado de que usted, y me imagino los que estamos de acuerdo con usted, que somos machistas o que pensamos de una manera muy inferior sobre la dama, las mujeres. Y no es con el hecho de defenderse, pero creo que es importante que aclaremos porque esto es una arma del enemigo que está usando para sembrar duda, ¿no? Sobre este ministerio, sobre su persona. Bueno, yo pertenecí a la comisión de la Conferencia General que estudió el asunto de la ordenación de la mujer antes del Congreso Mundial de San Antonio. Así que conozco todos los argumentos. Hubo 4 sesiones en diferentes tiempos, donde nos fuimos a Washington, D.C., y unas 100 y algo de personas, delegados de todo el mundo, estudiamos el asunto sobre la ordenación de la mujer. Eso se refirió a la sesión de San Antonio en el año 2015. Y allá se votó por tercera vez que la iglesia no debe ordenar mujeres y darle una credencial ministerial. Más de la mitad de los que pertenecieron a la comisión dijeron que en realidad no es bíblico ordenar mujeres, que la anciana y la pastora y el pastor deben ser maridos de una mujer. La iglesia votó en el 2015 en San Antonio que no se debía ordenar a las mujeres como pastoras. Nuestro ministerio se adhiere a la posición de la iglesia en cuanto a ese punto, que no se deben ordenar mujeres. Ahora, eso nos ha creado toda clase de problemas en algunos círculos de la iglesia, porque en algunos lugares se están violando el voto de la Conferencia General. Inclusive conferencias enteras o asociaciones enteras están desobedeciendo el voto de la Iglesia Mundial, que la hermana White dice que cuando la Iglesia Mundial decide es la voz de Dios y se debe respetar. Nosotros estamos de acuerdo con el voto porque está en armonía con la Sagrada Escritura. Ahora, en cuanto al asunto de la ordenación de la mujer, nosotros organizamos un simposio antes de San Antonio para presentar toda la evidencia de una manera o de otra manera. Aquí tengo una promoción de ese. Fueron 32 sesiones de 1 hora. Trajimos a muchos ministros de diferentes sitios que hicieron su presentación, todos con sus credenciales. La mayoría fueron miembros también del Comité de la Ordenación de la Mujer. Y hicimos ese simposio y está disponible en las redes de Secrets Unsealed y de Zoom TV. Además de eso, quiero decir algo sobre la acusación de que yo soy machista. Pues si la gente cree que yo soy machista,
hablen con las 7 mujeres que trabajan aquí en nuestro ministerio. La mitad de nuestro personal aquí son mujeres. Y yo los desafío, si ustedes quieren hablar con cualquiera de ellas, échenle una llamadita al ministerio y diga, yo quiero hablar con las mujeres del ministerio para ver qué conceptos tienen ellos. Es una cosa que en ciertos lugares dicen, el pastor es machista, y lo dicen por mi posición sobre la ordenación de la mujer. Claro. Si mi esposa fuera de las personas que habla mucho, podrían llamarla a ella y podrían preguntarle a ella cómo la he tratado durante los últimos 52 años de matrimonio. Ella les diría que la he tratado muy bien y la sigo tratando muy bien. Podrían hablar con mis hijos, claro, con mi hijo y mi hija, sobre qué clase de padre yo he sido, si he sido machista. Inclusive algunas redes sociales dicen que yo abuso de las mujeres. Y todo eso es un deseo de manchar el carácter no solo de mi persona, sino este ministerio, porque Satanás no ama este ministerio, porque este ministerio, el propósito es compartir el mensaje de los 3 ángeles al mundo. También podrían consultar con la iglesia que yo pastoreé por 20 años aquí en Fresno. Podrían hablar con cualquier miembro de la iglesia sobre qué clase de líder soy yo. Muchas mujeres activas en diferentes departamentos de la iglesia. Así que esa acusación de que soy machista y que impongo mi voluntad, etcétera, completamente falso. Empiecen por llamar a las mujeres del ministerio para hablar con ellas, para ver qué clase de líder soy. Así es. Creo que es importante también llamar, ¿no?, a nuestros hermanos y líderes que escuchan ese tipo de reportes. Vuelvo a decir, ustedes me invitan a llamar aquí al ministerio, deben hacerlo. Creo que es una obligación moral cuando uno escucha la acusación, ¿no es cierto?, sobre el carácter de alguien, de no tomar eso como una realidad, sino investigar, hacer tu investigación, porque si no, estás cometiendo el pecado de ser un chismoso y un mentiroso, ¿no? Y eso es una cosa que nadie, por supuesto, desea que se haga y que el nombre de uno sea tomado de esa manera, ¿no? Si hay evidencia, si hay una realidad, si ha sido realmente esto una verdadera experiencia, pues debería haber fundamentos para sostener esa acusación. Así que esperamos que esto siga. Sí. Sí, posiblemente podría mencionar que antes de la conferencia general donde se trató el asunto de la ordenación de la mujer, sí, yo escribí un montón de artículos que se publicaron en nuestro noticiero sobre diferentes aspectos en cuanto a la ordenación de la mujer. Tengo también un manual, está solamente en inglés, en el principio, retornando al plan original de Dios, donde está uno de los documentos, es uno de los que presenté ante el comité, porque me pidieron que presentara un tema sobre el asunto del liderazgo, la cabeza en la Biblia. Correcto. Y el espíritu de profecía. Y si quieren saber en realidad lo que yo creo, pueden conseguir estos materiales y leerlos. No hay ningún problema. Pero, y que me ataquen a mí personalmente, a mí no me va ni me viene. Pero yo soy muy celoso de este ministerio. Lo que no quiero es que se manche el ministerio, porque este ministerio, hemos visto por 20 años que ha existido, que muchas gentes han entrado a la iglesia, mucha gente que se extravió ha vuelto a la iglesia y muchos nuevos miembros han entrado a la iglesia como resultado de este ministerio. Y creo que a medida que nos acerquemos al fin, más y más la gente del mundo va a buscar este tipo de mensaje y muchos van a terminar como miembros del remanente de Dios como resultado de lo que nosotros tenemos en las redes sociales. Amén, pastor, amén. Eso es muy importante. Vayamos al siguiente punto, que ha sido también una causa de discordia quizás o de argumentos para cancelar inclusive algunas invitaciones que usted ha tenido o tal vez del ministerio. Una de esas es que, por así decirlo, usted puede atraer o se asocia con hermanos que están en un estado de disidencia de la iglesia adventista o que están quizás contrarios a la iglesia, y al usted tener temas proféticos, doctrinales o de temas de diferentes asuntos, atrae a este grupo de personas y, en otras palabras, les alimenta a la disidencia, da fuerza a la disidencia. Y en algunos lugares, tristemente, puedo decir esto, he visto que
el problema de la disidencia no ha sido resuelto y no se resolverá, quizás por algunos factores, pero una de las maneras como piensan quizás algunos líderes tratar de aplacar ese problema es impidiendo que usted vaya y dice, no, pues el pastor viene, fomenta la disidencia, les da leña y al fuego, por decirlo así, y entonces el hombre sigue animándolos a ellos a seguir en disidencia. Pero creo que es importante que usted aclare sobre este punto para que tal vez entendamos mejor, ¿no? Y también demostrar con lo que hemos visto en muchos otros lugares, que ese ministerio no está nunca en favor de la disidencia ni ha apoyado ese tipo de grupos, ¿no? Sí, hay un refrán que tomamos como ley de medos y persas, pero en realidad tiene sus excepciones. Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces la gente dice, el pastor Val anda con todos estos que están criticando a la iglesia, cuya tarea constante es criticar a la iglesia, criticar a los líderes. En realidad, si tomamos ese argumento, tendríamos que descartar a Jesús. Quiero leer un par de versículos aquí sobre Jesús, las acusaciones que lanzaba la iglesia contra él. Y dicho sea de paso, en ese tiempo, la iglesia judía todavía era la iglesia del Señor. No fue sino hasta el año 34, el apedreamiento de Esteban, que dejó de ser el pueblo escogido de Dios. Así que era mientras todavía era la iglesia escogida de Dios. Y constantemente criticaban a Jesús porque se relacionaba con los publicanos y los pecadores. Entonces, ¿qué diríamos si usamos el refrán? Dime con quién andas y te diré con eres. ¿Qué vamos a decir en cuanto a Jesús? Claro, es lo mismo. Por ejemplo, en Mateo 11:18 dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo, quiere decir que él ayunaba, no quiere decir que no comía ni bebía, porque se moriría rapidito. Claro. Sencillamente él ayunaba. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. ¿Por qué él se relacionaba con los publicanos y pecadores? Porque él quería ganárselos. ¿Por qué razón nosotros inclusive queremos alcanzar a los que todo el tiempo critican la iglesia y critican los dirigentes? Nosotros queremos animarlos de que se reconcilien con la iglesia, ¿verdad? Que ser una ayuda para que ellos se reintegren a la iglesia. El propósito no es causar más división, porque la forma como funciona es, me invita una entidad de la iglesia está emocionada, y cuando la asociación descubre que ellos querían invitarme y pasaron la invitación por el canal regular, la conferencia dice, no, él está vetado, él no puede venir. Como resultado, la iglesia se enoja con la conferencia y entonces me echan la culpa a mí de dividir. Pero en realidad, si mantuviera la puerta abierta para tener una actividad por los canales regulares, no habría ningún problema. Te doy un ejemplo. Durante las últimas 2 semanas, yo estuve predicando en la Asociación de New Jersey por aprobación oficial de la administración de la conferencia. Yo fui, prediqué, la iglesia se fortaleció, y mucho más que la iglesia, porque venía gente de todas partes. Claro. Y cuando me fui, todo el mundo quedó contento. La conferencia quedó contenta, la iglesia quedó contenta, no hubo división ni nada. Es cuando se oponen a que yo pueda ir, cuando enseño el mensaje adventista, que entonces surge la división. Y me echan la culpa a mí de división, pero yo no voy a dividir. Los mensajes que yo llevo no son para dividir, son para fortalecer a la gente en el mensaje adventista. En enero de este año, yo prediqué una serie de temas a los obreros de la conferencia de Michigan, una de las conferencias más grandes de los Estados Unidos, por invitación oficial de la asociación. Presenté una serie sobre el carácter distintivo de la iglesia adventista. Había 200 maestros y pastores. Además de eso, me invitaron a predicar en el campestre. Miles de personas allí. Prediqué, todo el mundo quedó contento, todo el mundo se fue a su casa, no hubo división.
La división viene cuando un pastor que tiene credencial, está en regla, dicen que no puede ir. Entonces ahí sí resulta un problema. Claro, y esto es lo que está quizás trayendo esta mala idea en muchas personas, o quizás en algunos lugares donde ciertos líderes se oponen y le tildan a usted de fomentar la disidencia, cuando en realidad su posición a que usted participe y que pueda fortalecer a la iglesia es lo que causa este espíritu de no ver al liderazgo con ese respeto y ese amor o esa quizás manera de apreciar, porque se les prohíbe o se le impide cuando usted está en regla con la iglesia. O sea, es como algo que va en contra de la misma ética de la iglesia. Aparte de esto, creo que es importante mencionar de que cuando queremos alcanzar a los pecadores, como usted mencionó al principio, este ministerio está para alcanzar a todo pecador. No Amén. estamos aquí para alcanzar únicamente a los que están realmente en el pecado, fuera, en cadenas de vicios, sino también a los pecadores que se han apartado de la iglesia, que están en error doctrinal, que están en error teológico, que creen que están bien en formar iglesias aparte de lo que sea por el estilo. Y nuestro afán es llevarles a entender de que el Señor eligió a su iglesia y queremos que ellos sean parte de ese movimiento. Entonces, si nosotros no estemos haciendo esa parte, si no estamos fomentando esto, ¿quién va por ellos? O sea, si es que la iglesia adventista y algunos líderes piensan que la disidencia es un problema y lo mejor es ni siquiera llegar a los adversarios a ver, creo que están mostrando un espíritu antiético, anticristiano, anticristo, ¿no? El Señor desea que tengamos un espíritu de reconciliación y de llevar, como dice el apóstol Santiago, ¿no es cierto? Tratar de traer a una persona que está en el error de su camino y cubrirá multitud de pecados. Es el deseo de reconciliar, de traer a la unión. Entonces, yo pienso de que es triste que al tal vez atacarle al ministerio y a usted de fomentar la disidencia, están mostrando su falta de amor por el pecador. Y creo que es algo que deberían analizarse a sí mismos, ¿no? ¿Estoy realmente dispuesto yo a seguir? El Señor Jesús murió por todos y desea que su iglesia sea rescatada. Y pienso que es importante que los hermanos sepan esto, ¿no? Igual, como usted menciona, la postura de nuestro ministerio es apoyar a la iglesia. Siempre ha sido el deseo de poder fomentar el desarrollo de los hermanos en la iglesia, que amen a su iglesia, que sean leales a sus líderes, pero debe haber también esta armonía, ¿no? De respetar los principios de libertad de conciencia, de respetar los principios de elección entre los hermanos. Si hay iglesias que a usted le invitan a usted, y usted es un ministro con credenciales de la iglesia, un ministro que está en orden con la iglesia, ¿cuál es la razón de ponerse? Eso es una limitación a la libertad. Y nuestra iglesia está fundada en ese principio de libertad. Entonces creo que es importante que también comprendamos esto y aclaremos este punto a ellos, ¿no? Pues fíjate, algo muy interesante. No hay un país más políticamente liberal que España. O sea, es súper secular el país. Sin embargo, la Unión Española me acabó de invitar para ir a hacer una serie de presentaciones en 3 ciudades de España. La Unión. Entonces, ¿por qué una unión dice, Pastor Borsi puede ir? Otra unión de la misma iglesia dice, no, él no puede venir acá. No tiene sentido. No sentido. Es medio absurdo. Claro. En realidad. ¿Qué me dice la gente cuando yo viajo a diferentes sitios? Las quejas son 4. Número 1, queremos escuchar una enseñanza profunda de nuestras doctrinas. En segundo lugar, queremos que se use el espíritu de profecía. En tercer lugar, queremos que se hable de la necesidad de vivir una vida santa, es decir, la santificación y no solo la justificación. Claro. Y en cuarto lugar, que se predique un mensaje profético profundo. Y la gente dice, nunca escuchamos estas cosas en nuestras iglesias. Y no son 1 o 2. Donde quiera que voy, en todas partes del mundo dice, ¿qué ha pasado con nuestra iglesia?
que raras veces escuchamos el mensaje distintivo de la iglesia, raras veces se habla de los mensajes de los 3 ángeles, nuestro mensaje profético. En algunos lugares aquí en Norteamérica prohíben que se usen los escritos del Espíritu Profecía. No debe ser así. Mire, si la iglesia estuviera proclamando el mensaje que debe ser, nuestro ministerio sería uno del montón. Pero es porque estamos ofreciendo algo que la gente percibe que no está recibiendo, por la cual la gente sigue nuestro ministerio. Y tenemos miles y miles de personas que siguen nuestro ministerio. Pastor, y ese es otro punto importante. La necesidad y la razón por la cual el Señor levantó ese ministerio, que hemos visto el Señor dirigiendo esto a lo largo de los años, es por justamente, como usted menciona, la necesidad de muchos hermanos de fortalecer y crecer. No desean quedarse en un estado de información superficial o de tal vez no poder profundizar, porque parte del problema de nuestra iglesia que está atravesando, y esto no es un problema, no es con el ánimo de criticar en lo absoluto, pero hay un problema de identidad adventista, y estamos viendo esto porque si en Norteamérica es un indicio de lo que va a pasar en todo el mundo, estamos perdiendo a la generación totalmente. Sí. No existen jóvenes de mi edad en la iglesia, son contados con los dedos. Entonces, tratar de decir que la iglesia está bien, y no es no es el deseo de hablar mal, simplemente decir de que hay una necesidad. Reconocer la necesidad no es hablar negativamente, es simplemente decir, estamos dando algo que la necesidad pide, suplica. Y dentro de ese concepto, es posible que alguien diga, bueno, pero ¿por qué traer al pastor Bor, ¿no es cierto? Si es que tenemos un buen teólogo que puede predicar lo mismo. Vuelvo a decir, hay otro punto que debemos recordar, y tenemos que dar la libertad de decidir, la libertad de escoger, la libertad de alguien, dice la Biblia, ¿no?, que no hay profeta en su propia tierra. A veces no quiero escuchar al pastor de aquí de California, aunque predique muy bonito, tal vez yo no deseo eso, y quiero al pastor que viene de Michigan, un ejemplo, ¿no? Es mi prerrogativa, mi libertad pedir esto. Entonces yo creo que no es que queremos competir o quitar a los líderes, a los pastores locales, absolutamente no. Porque usted podrá ir una vez cada cuantos años a un lugar, o sea, no ese es el plan, ¿no? Y es más, imagínense que vengan a usted y pueda fortalecer a los hermanos para que amen más la iglesia, amen más a su pastor local, Amén. sean mejores miembros de iglesia. Yo sí soy pastor local, feliz, amén, porque un pastor que tiene mucha influencia, que a la gente le gusta escuchar, puede ayudarme en mi desarrollo como pastor local. Entonces, yo no veo sino una bendición enorme de fomentar y permitir esta libertad de elección. Entonces, creo que es importante que recordemos y animemos a nuestros hermanos y a nuestros líderes a no tomar una posición de antagonismo ni de censura sin tener fundamentos y sin investigar y no tener celo alguno, porque la obra es del Señor. Y lo que hacemos para el Señor ayuda en una misma dirección. Sí, ¿no? Es interesante. Una persona se me acercó recientemente y me dijo, pastor, estamos cansados de escuchar que la cabeza de oro es Babilonia, el pecho y los brazos de plata, Medo-Persia, el vientre de bronce, las piernas de hierro, y luego los pies, las divisiones de Europa, y luego la segunda venida. Eso ya lo sabemos. Queremos más profundo. Queremos estudiar profecías que raramente se estudian. Daniel 11, los sellos, las trompetas. Claro. Y nosotros procuramos preparar ese material para que la gente pueda cavar más profundo en el mensaje adventista, no con el fin de que se salgan de la iglesia ni critiquen a los miembros de la iglesia, a los dirigentes de la iglesia. El propósito es que conozcan más cabalmente las profecías para que entonces puedan ser miembros más sólidos y puedan dar una razón de su fe. Amén. Queremos desarrollar la iglesia. Ese es nuestro propósito. En cuanto a otro punto, para tratar de avanzar en el tiempo, queremos tratar de mantener esto conciso. Hay una otra triste acusación en cuanto a su postura, a una enseñanza que usted supuestamente le está haciendo, y es acerca de la deidad, ¿ok? Hay un argumento o una idea por allí que mencionan de que usted no cree o que no enseña o no predica que Cristo es Dios, que Cristo es
Dios Todopoderoso y el Creador. Es decir, como que le pone a usted como que Él fue creado o inferior a Dios, ¿no? Entonces, pastor, ¿podría tal vez aclarar este punto? Porque, vuelvo a decir, tristemente es un ataque que, de hecho, si fuera cierto, sería que usted está predicando una aberración y un error doctrinal. Pastor, cuéntenos un poco de ese punto. Por ejemplo, se me ha acusado de creer que Jesús fue creado y que no fue el creador. Esa ya es una falsa acusación. Yo escribí aquí cuál es mi concepto del Señor Jesús, para que quede absolutamente claro de mi boca, no de las redes sociales. Y dicho sea de paso, antes de darle los puntos, hace muchos años, tal vez 20 años, grabé esta serie revisitando la deidad, donde claramente expreso los conceptos que voy a compartir en un momento. Además de eso, dentro de unos 3 o 4 días vamos a empezar la escuela Ancla en Houston. En este manual, lo que Jesús dijo, que es el título de la escuela Ancla, hay 2 capítulos sobre mi posición en cuanto a la deidad. Además de eso, en una iglesia en Pensilvania, hace unos 3 años, estaban teniendo problemas con antitrinitarios. Me invitaron, la Asociación de Pensilvania me invitó para dar una serie sobre la deidad, la Trinidad y la relación que tiene Cristo con el Padre en la deidad. Fui, hice la presentación y muchos me dijeron que fue una bendición. Así que en realidad, si la gente quiere saber lo que yo creo, pues vayan a estas fuentes. Ahí están, revisitando la deidad, el manual Lo que dijo Jesús, la serie de Fairview en Pensilvania está en la página web de la iglesia, lo pueden ver, que es básicamente lo mismo que dice esta serie que grabé. Los puntos son estos. Hay 3 personas en la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno con diferente función. Segundo, todos los 3 estuvieron activos en la creación y en la redención. 3, Jesús es consustancial con el Padre. Es de la misma esencia y sustancia del Padre. Tercero, Jesús no fue creado, porque Colosenses dice que Él es antes de todas las cosas y que fue el creador. Siguiente punto, Jesús es 100% Dios en el sentido más elevado de la palabra. Siguiente punto, aunque Jesús es igualmente Dios como el Padre, es una persona distinta. Son 2 personas, no son la misma persona. Correcto. El siguiente punto, Jesús posee en sí mismo todos los atributos y los poderes divinos. Los posee en Él. Ahora, el punto controversial, que lo dejé de último, es que aunque Jesús es 100% Dios e igual a su Padre en naturaleza, siempre se ha sujetado voluntariamente a la autoridad del Padre. Esto lo pueden ver en un artículo que escribí que se llama Reflections on Upward and Downward Mobility. Está en nuestra página web en español, ha sido traducido, sobre la relación que tiene Jesús con el Padre. Ahora, la sugestión voluntaria de Jesús no significa que es inferior al Padre. Mi hijo está sujeto a mí, pero no por eso es inferior. Él es 100% hombre, como yo soy 100% hombre, pero está sujeto a mi autoridad. De la misma manera, el hombre y la mujer están en un nivel de igualdad como personas ante Dios. Pero la Biblia dice que las mujeres deben estar sujetas a los varones en el matrimonio y en la iglesia. ¿Significa entonces que las mujeres son menos humanas porque se sujetan a la autoridad del hombre? No. En la comisión de la ordenación de la mujer a la cual yo pertenecí, los que estaban a favor de la ordenación, había un punto donde nunca podían entender plenamente el asunto, que es sujeción no es inferioridad, es diferencia de función, pero no
inferioridad en términos de persona. Este artículo lo comprueba, que Jesús ha estado sujeto al Padre desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Déjeme leer aquí un par de citas del Espíritu Profecía y luego de la Biblia. En la matutina, Exaltada Jesús, página 18. La hermana White escribió, el Hijo de Dios era el segundo en autoridad. No es una buena traducción. Claro. Porque en inglés dice next in authority, al que le seguía en autoridad al Padre. Entonces, ¿quién tiene la plena autoridad? El Padre. El Padre. Dice, el Hijo de Dios era el segundo en autoridad después del gran legislador. Él sabía que únicamente su vida podría ser suficiente para restaurar al hombre caído. Su valor estaba tan por encima del hombre como su carácter noble e inmaculado y su posición de comandante de las huestes celestiales se encontraban por encima de las obras humanas. Él era la imagen expresa de su Padre, no solo en rasgos externos, sino también en la perfección del carácter. Y Pablo escribió en 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. No tenemos ningún problema donde dice que Cristo es la cabeza del varón. Eso está bien, dice la gente. Claro. No tenemos ningún problema. El varón es la cabeza de la mujer, aunque muchos tienen un problema con eso. Dios, la cabeza de Cristo. Claramente, esto es después de la ascensión de Jesús al cielo. Por supuesto. ¿No es así? Correcto. Todavía el Padre era la cabeza. El apóstol Pablo no dice, y Dios era la cabeza de Cristo. Dice, Dios, la cabeza de Cristo. En otra cita, en cuanto al hecho de que Jesús eternamente se sujetará al Padre en el futuro. 1 Corintios 15, 24 al 28. Es claro. Podemos tratar de buscarle vueltas teológicas, pero el mensaje de la Biblia está claro allí. Dice allí, luego al fin, y voy a agregar en paréntesis, porque la sintaxis, los pronombres personales que hay aquí, son muchos en hilera, y necesito explicar de quiénes está hablando. Correcto. Luego al fin, cuando Jesús entregue el reino a Dios y Padre. ¿De quién entonces es el reino? De Dios el Padre. Del Padre. El Padre se lo entrega a Cristo cuando se cierra la puerta de la gracia, y luego Jesús se lo entrega al Padre después del milenio. Ok, sigue. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y al Padre, cuando, estoy agregando Jesús donde cabe y el Padre donde cabe, cuando Jesús haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él, Jesús, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, de los pies de Jesús. Correcto. Y el postrer, que es el último enemigo que será destruido, es la muerte. Correcto. Sabemos que esto está hablando después del milenio, porque en ese momento es destruida la muerte. Sigue diciendo, y cuando el Padre, estoy añadiendo eso para entenderlo, y cuando el Padre dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, es decir, han sido sujetadas a Jesús. Correcto. Claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Por supuesto. Es decir, el Padre no va a estar sujeto a Jesús, dice allí. Claro. Sigue diciendo, pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Jesús, según el contexto, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios, el Padre, sea todo en todos. Amén. La sujeción de Cristo en el futuro será eterna. Y también estaba sujeto al Padre, porque dice que desempeñó la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes celestiales. Y dice la hermana White que aún le faltaba desempeñar la voluntad del Padre en la creación de los seres humanos en esta tierra. Es decir, en el cielo el Padre lo colocó como comandante de las huestes celestiales. Y la hermana White dice que cuando Jesús iba a venir a redimir la raza humana, entró, tuvo comunión con el Padre y le pidió permiso para venir a redimir al hombre.
En otras palabras, si leen este artículo con una mente abierta, que yo escribí en nuestro último noticiero, les aseguro que los ojos se van a abrir y van a darse cuenta que no está mal decir que Cristo siempre ha estado sujeto al Padre, aunque es igual al Padre como persona, en naturaleza Jesús desempeña una función distinta a la del Padre. Pastor, y sabe, esto es interesante porque, como usted menciona, ha habido y hasta ahora no se ha podido resolver esta influencia, esta ideología que está entrando en muchas iglesias, en muchos lugares del mundo, sobre cuestionamientos a la deidad, a la idea de los tres, de la deidad como una trinidad, aunque la palabra en sí misma no es la palabra de la Biblia, pero ha sido una de las maneras como Satanás ha tratado de menoscabar la autoridad de Cristo, de poner en cuestionamiento la naturaleza del Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo, en fin. Y tristemente me da tristeza de que nuestros hermanos que deberían apoyar y nuestros líderes que deberían estar a favor de que se presenten estas evidencias y comprendamos claramente para disipar estas dudas, en vez de ser ese proceso de investigación, de ver y leer toda la información que usted tiene disponible, que como ministerio tenemos disponible, se han puesto más bien a oponerse. Seguramente ni siquiera han leído el material. Por supuesto. Porque si hubieran leído el material, no estarían diciendo lo que están diciendo. Hay otro ataque que es sobre la teología de la última generación, la TUC, como le llaman, que también se dice que es una doctrina, una herejía, porque hablan o pensamos que estamos hablando del perfeccionismo, de que, en fin, inclusive se dice de que usted ha dicho que a menos de que no sea alguien perfecto, se va a perder. Cosas como esas, ese tipo de frases se han usado en su contra. Brevemente cuéntenos sobre este tema. ¿Cuál es la postura? Ok, mi postura es la siguiente. No cabe duda que la generación final, la última generación, los que pasarán por el tiempo de angustia, vivirán una vida sin pecar. Uh-huh. Y los puntos para apoyar eso es la siguiente secuencia. Cuando se cierre la puerta de la gracia, Jesús va a sacar todos los pecados que están en el santuario y los va a colocar sobre la cabeza del macho cabrío Azazel, símbolo de Satanás. Uh-huh. Luego el Espíritu de Profecía dice que después de colocar todos los pecados que han sido purificados del santuario, uh-huh, por los cuales ha intercedido Jesús, son colocados sobre la cabeza de Azazel. Sí. La hermana White dice, y en Levítico 16 está insinuado, Jesús regresa al lugar santísimo, se quita las vestiduras sacerdotales y se viste con sus vestiduras reales. Es decir, deja de ser intercesor, uh-huh, y toma su posición como rey porque su reino está completo, que fue determinado en el juicio investigador. Correcto. Así que mi pregunta es esta. Si Jesús, cuando se cierra la puerta de la gracia, ha purificado el santuario, ¿cómo durante el tiempo de angustia los fieles van a meter pecados en el santuario a través de la intercesión de Jesús? No va a pasar. Por supuesto. La hermana White por eso escribió en Primeros Escritos 2:80, era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario. Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. Ahora escuche esto. En aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús, uh-huh, a los santos les toca vivir sin intercesor en la presencia del Dios Santo. Eso está claro. Claro. Ahora, ¿significa que Jesús va a desamparar a su pueblo aquí? No. Se levantará Miguel, aquel príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Jesús se retira como mediador, pero no como protector, uh-huh, si estamos del lado de él. Yo animo a la gente, nosotros hicimos un simposio de 32 horas sobre la última generación. Tuvimos varios predicadores, uh-huh, presentaron material sólido, poderoso. Si quieren saber qué creemos de la última generación, les animo de que vayan a la fuente,
Por supuesto. No escuchen lo que dice, que si creemos que el hombre va a poder vencer completamente el pecado antes de la segunda venida, entonces ese es perfeccionista, ese cree que se va a salvar por sus obras. No, no, no. La gente vivirá sin pecar por la gracia y el poder del Espíritu Santo, Amén. a los cuales los fieles se han sometido pura y completamente antes de cerrarse la puerta de la gracia. Esa es teología tradicional adventista que fue cambiado al final de la década de los 50 y principios de la década de los 60, Correcto. cuando se cambió el concepto de la justificación por la fe y se llegó a enfatizar casi totalmente la justificación sin santificación. Pero no es la posición que tuvo la Iglesia Adventista por más de 100 años. Y eso se puede comprobar por las fuentes. Amén, pastor. Y creo que es importante invitar a nuestros hermanos, líderes, laicos, pastores, que investiguen, que hagan su trabajo de investigar. Tenemos la libertad de escudriñar, de ver, de estudiar, antes de sacar una conclusión errada o una acusación quizás sin fundamento. Es preferible que hagan su trabajo, investiguemos. Amén. De esta manera no caeremos en el error de ser semejantes al enemigo, que es el que acusa a los hermanos y es el que está buscando destruir a los hijos de Dios. Pastor, tal vez el último consejo que podría dar al terminar esta entrevista. Mi consejo es que no le hagan caso a las redes sociales. Sencillamente vayan a la fuente. Así es. Yo he escrito desde que estoy aquí más de 15,000 páginas de material. Todo está documentado. Está disponible. Por supuesto. Lo pueden bajar gratis. Sí. Lo pueden copiar si quieren. Si quieren saber lo que nosotros enseñamos y creemos, vayan a la fuente. Zoom TV, Secrets and Seals, Secretos Revelados. Ahí van a encontrar la verdad sobre lo que nosotros creemos. Quiero leer esta cita que es poderosa. Consejos para la Iglesia, página 314. Dice allí, ¿es acaso caridad cristiana recoger todo informe que flota, desenterrar todo lo que arrojaría sospecha sobre el carácter de otro y luego deleitarse en emplearlo para perjudicarle? Satanás se regocija cuando puede difamar o herir a quien sigue a Cristo. Él es el acusador de nuestros hermanos. ¿Le ayudarán en su obra los cristianos? Una pregunta muy importante. No repitamos rumores que no han sido confirmados. Correcto. Porque si estamos haciendo eso, estamos compartiendo chismes, que para Dios es una de las cosas más terribles que uno puede hacer. Sí, el espíritu de mentira, de acusación, de engaño viene del enemigo y queremos tratar de conciliar a la iglesia con estas divisiones que existen, pero en la verdad. En la Amén. verdad y en la paz del Espíritu del Señor. Amén. Bueno, querido pastor, gracias por el tiempo. Agradecemos a ustedes también que han podido participar de este programa. Rogamos que el Señor los acompañe, les dirija y que toda pregunta, inquietud que tengan ustedes, los puedan llegar aquí a este ministerio, pueden enviar sus inquietudes o llamarnos también. Estamos dispuestos a escuchar, a compartir, a aconsejar y también, por supuesto, contestar sus inquietudes y preguntas. Que Dios los guarde, los bendiga y deseamos que el Señor sea siempre quien sea exaltado, honrado en sus vidas y en las nuestras. Dios las acompañe.